Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en este videito vamos a dar una introducción a un hecho muy importante que vamos a conmemorar dentro de poco, un hecho histórico, ¿sí? Para nuestro país, muy importante. Cuando un hecho es muy importante, ¿sí? Que modifica e impacta de una manera muy grande la vida de una sociedad, y esa sociedad ya se modifica y ya no vuelve a ser como era antes, se denomina con una palabrita que ustedes quizás no conocen, por eso se las voy a presentar. ¿Sí? Acá la estoy escribiendo. Es un hecho trascendente de la historia. ¿Sí? Bien, ¿qué significa que es un hecho trascendente? Un hecho muy importante, ¿sí? Que provoca cambios, ¿sí? Y que más allá que pasen los años, los siglos, siempre nos vamos a seguir acordando y de alguna manera evocándolos y recordando y homenajeando, ¿sí? A los protagonistas como se merecen. Ahora nosotros, en el 2020, estamos frente a un hecho trascendente, que es esta pandemia mundial, ¿sí? Van a pasar los años, van a pasar los siglos, ¿sí? Y los historiadores siempre se van a acordar que en el 2020 hubo una pandemia y cómo esa pandemia repercutió en todos los ámbitos de la vida, social, económico, educativo, a nivel mundial, a nivel sociedad también. No vamos a volver a ser los mismos después de esta pandemia, ¿sí? Bien, entonces también ahora estamos frente a un hecho trascendente, estamos haciendo historia. Ustedes, yo, todos estamos haciendo historia, los médicos, los enfermeros, ¿sí? Que son nuestros héroes de hoy. Bien, bueno, retomando entonces un poquito, ¿qué hecho vamos a recordar? El 25 de mayo de 1810, ¿sí? ¿Qué aconteció en esa fecha? La Revolución de Mayo en nuestro país, que es el puntapié inicial, por decirlo de alguna manera, que nos va a llevar camino a que 6 años más adelante declaremos la independencia nacional y nos podamos ir constituyendo como la nación argentina que somos en la actualidad. Pero para eso tuvieron que pasar muchas cosas, ¿sí? Todo hecho histórico, como dijimos, tiene un antes y un después, tiene sus causas y sus consecuencias. No es que de la nada un día se levantaron los criollos y dijeron vamos a hacer una revolución y vamos a crear una junta de gobierno y vamos a echar al virrey. No. Para que llegaran a tomar esa decisión tuvieron que pasar otras cosas antes, años antes, ¿sí? Que fueron llevando a que se tomara esta gran decisión. Vale recordar, nosotros estamos ahora hablando de la época colonial, ¿sí? Época de la colonia. ¿Por qué época colonial? Porque nosotros éramos una colonia que dependía de quién? De España, ¿sí? Allá por el año 1492, ¿sí? Miren cuánto tiempo atrás, ahora estamos hablando de 1810, cuando Cristóbal Colón llega por primera vez a América, se forman varios virreinatos, entre ellos el virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Que después se fue dividiendo y terminó dando lugar a lo que es la República Argentina. Pero en ese momento nosotros hablamos de virreinato. Por lo tanto, a nosotros nos gobernaba España, ¿sí? Pero como España está muy lejos, ustedes ven, yo ahora no puedo tener acceso a un mapa mundi, pero ustedes lo pueden consultar en el libro de sociales o en las páginas de internet. España está muy lejos, ¿sí? De Argentina. Las distancias antes eran mucho más largas, piensen que antes no existían aviones, ¿sí? Solo se viajaba en barco y tardaban meses en llegar las noticias. De manera tal que el rey que ocupaba el trono, ¿sí? En España en ese momento, le era imposible gobernar las colonias que tenía tan lejos, ¿sí? Ningún rey podía hacerse cargo, tenía que gobernar su país. Para eso designaba a los virreyes, ¿sí? Y los virreyes ejercían el poder en nombre del rey de España, ¿sí? Pero siempre en nombre del rey de España. Nosotros no éramos un país libre ni independiente, éramos una colonia, ¿sí? De ahí época colonial. Bien, el virrey que estaba
al momento en que se produce la revolución, era el virrey Liniers. Bueno, hasta acá una brevísima introducción. Bien, vamos a ver ahora cuáles son las causas, ¿sí?, que llevaron a la Revolución de Mayo. Para eso, como nosotros dijimos, nosotros dependíamos de España, ¿sí? España está en Europa, bien allá arriba, ¿sí? Entonces, como nosotros dependíamos de Europa, todo lo que pasaba en Europa nos repercutía y nos afectaba a nosotros gravemente, ¿sí? Si pasaba algo allá, a nosotros nos afectaba. ¿Por qué? Porque estábamos directamente unidos, ligados, ¿sí? No éramos un país independiente. Bien. Tenemos entonces que remontarnos un poquito a la figura de un hombre que quizás hayan oído nombrar, que fue Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un estratega, un militar, ¿sí?, francés, que empezó a conquistar toda Europa, ¿sí? Conquistaba países, sabía muy bien manejar el arte de la guerra, iba conquistando un país atrás de otro, y cada vez se hacía más poderoso, ¿sí? Después finalmente cayó en una batalla en Waterloo, lo llevaron preso, pero en la época de la Revolución de Mayo estaba en su mejor apogeo Napoleón Bonaparte, digamos en su mejor momento. Bien, ¿qué ocurrió entonces? Napoleón, que estaba en Francia, ¿sí?, empieza a invadir distintos países, ¿sí?, entre ellos a Inglaterra. Inglaterra, como no la pudo vencer por las armas, ¿qué hizo? Le plantó un bloqueo continental. ¿Esto qué significa? Que como él tenía mucho poder sobre otros países de Europa, obligó a esos países a que no comerciaran económicamente, ¿sí?, no comerciaran con Inglaterra. Esto pasó aproximadamente en el año 1806, ¿sí? Nos estamos yendo un par de años atrás. Yo ahora estoy anotando acá y les voy a mostrar qué es lo que estoy anotando, ¿sí? En el año 1806, entonces, Inglaterra, ¿sí?, que era un país que, si ustedes también lo miran en el mapa con ayuda de mamá y papá, se van a dar cuenta que es un país que está bastante aislado y rodeado del océano, ¿sí?, necesitaba ruta comercial por los barcos para salir a vender sus productos y a comprar productos. Cuando Napoleón le pone ese bloqueo, los hace bolsa, por decirlo de alguna manera, económicamente. Entonces, ¿qué piensan los ingleses? Dicen, acá en América hay un virreinato, tiene un lindo puerto, el puerto de Buenos Aires, por ahí se maneja muy bien la economía, entonces deciden invadirnos, ¿sí? ¿Ven cómo repercuten las acciones? Lo que hizo Napoleón Bonaparte con Inglaterra, automáticamente Inglaterra se desquita con nosotros. Vienen a invadirnos. Así se produce en el año 1806 la primera invasión inglesa. Porque no contentos con la primera, hicieron dos, ¿sí? Tanto en la primera, que fue en 1806, como en la segunda, que fue al año siguiente, en 1807, nosotros, ¿sí?, que todavía no, ya les digo, no éramos un país libre, pero sí teníamos un gran sentido, ¿sí?, de patriotismo y de cuidar lo nuestro, defendimos, ¿sí?, con gran valor, ¿sí?, a este enemigo, ¿sí?, inglés, que era la gran potencia en ese momento. Y pudimos echarlos las dos veces, ¿sí? Las dos veces se tuvieron que volver con una mano atrás y con otra mano adelante, ¿sí? El virreinato del Río de la Plata, ¿sí?, con grandes figuras importantes de la historia, entre ellos Cornelio Saavedra, el virrey Liniers, también estaba Juan Manuel de Rosas, que era muy chico, ¿sí? Hay muchos, ¿sí?, protagonistas de las invasiones inglesas, ¿sí?, que fueron muy valientes y logramos las dos veces repeler al enemigo. O sea que Gran Bretaña no pudo, ¿sí?, Gran Bretaña es sinónimo de Inglaterra, no pudo hacerse con el virreinato del Río de la Plata y las dos veces se tuvo que volver a su casa con la mano vacía. ¿Por qué es importante tener en cuenta las invasiones inglesas? Porque a partir de que nosotros triunfamos dos veces a falta de una contra este gran imperio, empezamos a sentir
orgullo, ¿sí? Nos empezamos a sentir más seguros, ¿sí? Ya no éramos una nada tirada ahí en el sur, ¿no? En América del Sur. Empezamos a tener como más fe en nosotros mismos. ¿Vieron? Cuando a ustedes algo les sale bien, se tienen confianza, se tienen fe. Bueno, esto le estaban pasando a los criollos, ¿sí? Cuando vieron que pudieron hacerle frente 2 veces, ¿sí?, a los ingleses. Por eso es importante, y esta vamos a ver por qué es una de las causas, ¿sí?, no inmediatas, pero sí inmediatas de la Revolución de Mayo. Bien, continuamos con Napoleón. Napoleón seguía conquistando países, ¿sí? ¿Qué hace Napoleón Bonaparte? Para seguir conquistando países, quiere conquistar Portugal. Si ustedes vuelven a ver el mapa, les pido por favor, cuando vean este video hagan una pausa, pongan el mapa, ¿sí?, para que así se van guiando. Él quiere invadir Portugal, él está en Francia. Para ir a Portugal, sí o sí necesariamente tiene que pasar por España, no le queda otra, ¿sí? Si van a ver el mapa se van a dar cuenta. Entonces él, con el pretexto, con la excusa, ¿sí?, de que va a invadir Portugal, le pide permiso para pasar, ¿no?, por España al rey de España de esa época, que era el rey Carlos IV, ¿sí? Carlos IV era un rey que no se destacaba precisamente por su gran lucidez o inteligencia. De hecho, los españoles no estaban conformes con el reinado de Carlos IV, y muy poco tiempo antes de que Napoleón quisiera pasar por España para gobernar Portugal, había habido un motín, ¿sí?, en España. Un motín es una protesta fuerte, social, en donde se pedía que se destituyera a Carlos IV y se pusiera al hijo, Fernando VII, ¿sí?, que tenía mejores condiciones para gobernar. Bien, ya que ya España estaba convulsionada, ¿sí?, con esto de el motín de Aranjuez, ¿sí?, que en ese motín justamente lo que se hizo fue sacar al rey Carlos IV y colocar por la fuerza al hijo, ¿sí?, a Fernando VII. Bien, en ese estado de situación, Napoleón, con la excusa de querer arreglar las cosas con los españoles, haciéndose el bueno, digamos, ya más vivo, bueno, ¿qué hace? Los convoca en un lugar que se llama Bayona, ¿sí? Se conoce como el Día de los 4 Reyes o la farsa de Bayona. ¿Qué es lo que hace Napoleón? Que es muy vivo. Le dice a Fernando VII, sos un mal hijo, vos le tenés que devolver la corona a tu papá, a Carlos IV. Entonces Fernando, presionado por Napoleón, le devuelve la corona a Carlos IV. Pero Napoleón no iba solo, iba con su hermano, José Bonaparte, ¿sí? Entonces tomó después la corona a él, pero la intención de Napoleón no era ser rey de España, él quería ser emperador de todo el mundo, ¿sí?, quería conquistar el mundo entero. ¿Qué hace? Le pasa la corona a su hermano José Bonaparte, y José Bonaparte queda como rey de España, ¿sí? Un francés, ¿sí?, queda como rey de España. ¿Y qué pasa con Fernando VII y con Carlos IV? Los mandan a prisión. Bonaparte los manda a prisión. Por supuesto, Napoleón Bonaparte entra por España, invade Portugal, se queda también con Portugal y se queda también con España. ¿Por qué? Porque pone en España a su hermano, José Bonaparte. Obviamente que esto a los españoles no les gustó ni jota, imagínense, para nada. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Empezaron a crear juntas provinciales, ¿sí? Eran unas juntas que se autogobernaban solas y que no querían responder a este rey, ¿sí?, porque no era un rey legítimo. Ellos querían que volviera Fernando VII. Bien, hasta acá entonces una primera parte, ¿sí? Después vamos a ir con otro video. Recordamos entonces, vamos a estudiar un hecho trascendente, un hecho importante que modificó la vida de toda una sociedad,
Ese hecho es la Revolución de Mayo, ocurrido el 25 de mayo de 1810. Estamos ahora analizando las causas previas que llevaron a este acontecimiento, y como nosotros éramos en ese momento una colonia que dependía de España, tenemos que ver y analizar qué es lo que está pasando en Europa para entender por qué acá después estalla la revolución. Hasta ahora hemos visto una causa mediata, que fue por medio del bloqueo continental que Napoleón le puso a Inglaterra, las invasiones inglesas, y que nosotros nos sentimos con mucha fuerza y con la autoestima bien alta, ¿sí? Y vimos la farsa de Bayona. La farsa de Bayona, conocida como el Día de los Cuatro Reyes. Farsa significa burla, porque en realidad lo que hizo Napoleón fue burlarse de Carlos IV y de Fernando VII, ¿sí? ¿Cómo hace él con esta estrategia? Para que en el mismo día la corona pase por cuatro, por eso se llama el Día de los Cuatro Reyes: Fernando VII, Carlos IV, Bonaparte, Napoleón, y el hermano finalmente, que es el que queda, José Bonaparte. Bueno, hasta acá una primera parte del video, después seguimos relatando